Bueno, seguimos con Platón. Platón asegura que la investigación y el conocimiento son posibles. Son posibles por algo que él llama anamnesis, que significaría algo así como reminiscencia. El conocimiento lo tenemos nosotros dentro, o sea, está la verdad dentro nuestro, está porque nosotros somos copias de esas verdades inmutables y absolutas e inteligibles. ¿Qué quiere decir esto de inteligibles? Que las podemos conocer, pero las podemos conocer solo a través de la inteligencia, no a través de la experiencia. Por eso no son sensibles, sino que las conocemos a través del intelecto. Pero están dentro nuestro y a través de la reminiscencia, ¿sí?, podemos sacarlas hacia afuera, podemos sacarlas hacia la luz. ¿Y cuál es el método pedagógico que va a proponer Platón para que salga a la luz esas verdades que hemos olvidado y que todos tenemos dentro nuestro? Va a ser el método socrático, de la mayéutica, que básicamente, y en poquitas palabras, es un método de indagación, de preguntas, donde el maestro, donde el educador va a ser el guía en esta indagación y va a ir haciendo preguntas, y a medida que el educando va contestando, se va acercando un poco más a la verdad. Un poco ese sería el método de la mayéutica. Ahora bien, para Platón la educación es un proceso, lo diríamos así, es un proceso de superación del sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que aprendemos a través del sentido común, ¿sí?, está impregnado de lo material, de lo sensitivo, porque lo aprendemos a través de la experiencia y lo aprendemos a través del sentido común. Entonces, el primer paso en el conocimiento para Platón va a ser desprenderse de todo esto que percibimos a través de los sentidos y que conforma nuestro sentido común. Más bien, lo que él va a proponer es lo que hoy decimos nosotros un cambio de chip, para poder acceder en este camino de conocimiento y poder contemplar en algún momento la verdad, que parte de ella está dentro nuestro, para sacarla, digamos, a la luz. Vamos a tener que mirar de otro modo mirar de otro modo lo cotidiano, empezar a cuestionar lo cotidiano, y que lo que recibimos de este mundo exterior que creemos, porque estamos engañados, que es lo verdadero y lo real. Y él en su obra La República va a contar una linda historia que seguramente que todos ustedes ya la han escuchado, por lo menos, o la han visto en algún lado, que se llama La alegoría de la caverna, y que sirve para explicar un poco lo que él entiende por conocimiento, por educación y por filosofía, porque va todo de la mano. La filosofía platónica es filosofía educativa, no hay filosofía sin educación. Y él va a contar que hay un grupo de hombres que viven dentro de una caverna y que han vivido toda la vida atrapados en esa caverna, están encadenados, están atados, y no conocen el mundo exterior, solo ven sombras. Hay una gran fogata arriba afuera, hay un camino muy sinuoso y escarpado que va hacia el exterior, y ellos están abajo contemplando las sombras, cual teatro chino de sombras, ven el mundo a través de sombras. Y ellos creen que esa es la realidad, porque no conocen otra cosa, solo esas sombras. Y ese es el mundo que ellos consideran que es el mundo real, porque es su mundo y es lo que han conocido. Están tan convencidos de que esa es la realidad, que educarlos, ayudarlos a transitar el camino hacia la luz, hacia el exterior, es muy
difícil. Porque va a decir Platón que el aprendizaje es doloroso. Se necesita esfuerzo para superar las opiniones cotidianas y elevarse a lo que verdaderamente es lo real. Y un poco esto entiende él por educación y por filosofía. Estos hombres que han vivido toda la vida en la caverna y que han visto solo sombras, no se cuestionan por la realidad del mundo, por si esas sombras que ellos ven es lo real o no, porque lo consideran como tal. Entonces, será tarea del maestro, del educador, quien acompañe al individuo que estuvo toda la vida en la oscuridad, en la caverna, y que lo ayude a salir hacia la luz, a pesar de su propia resistencia. Lo va a tener que convencer de que el mundo real es otro y que puede desear y aspirar al conocimiento de la verdad. Esa es la metáfora que él usa. El hombre que se ha educado sufre y se confunde al enfrentarse con el mundo superficial y sensible, pero a pesar de ello, sí quiere conocer la verdad. La educación es para Platón el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. El hombre está engañado, es burlado sin saberlo, vive en el engaño, despreocupado, ignorante. Pero cuando el maestro le explica y le muestra que hay un camino que, si bien es difícil, concluye con la contemplación de la verdad, este individuo tiene la libertad para elegir conocer la verdad o seguir en el mundo de sombras y de ignorancia. Es muy interesante, San Agustín de Hipona, el gran filósofo del catolicismo, tiene la genialidad, digamos, de algún modo unir las ideas del platonismo con la dogmática cristiana, que profundamente son las dos fuentes de la cultura occidental y del pensamiento occidental, la dogmática cristiana y la filosofía griega. Son los fundamentos de la cultura occidental y que llegan, aunque muchos no lo crean o lo nieguen, hasta nuestros días. San Agustín va a decir que la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Ambos, tanto Platón como San Agustín, defienden la idea de la existencia de un mundo de ideas. Es como parecido, hay una analogía, pero San Agustín va a decir que es el mundo perfecto, eterno, inmutable, ¿sí? Es el mundo divino, es el mundo creado por Dios, ¿sí? Ya no va a hablar de un artífice, pero bueno, se puede asimilar el concepto, muchos teóricos lo asimilan. La filosofía para San Agustín es básicamente filosofía de la educación o es filosofía educativa, o no hay educación sin filosofía. La teoría del conocimiento también se diferencia de la de Platón, porque él va a decir que el descubrimiento de las verdades eternas es más un proceso de iluminación. No va a hablar de recuerdo, de reminiscencia, sino va a ser una iluminación, sí, una iluminación de la mano de Dios, de lo trascendente. De todos modos, él va a decir también y va a hablar de un maestro interior. La verdad está dentro nuestro, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hay algo divino dentro de nosotros que es el Espíritu, y por lo tanto la divinidad habita en nuestro interior. Y el maestro tiene que guiar al estudiante, al alumno, al educando, lo tiene que guiar para que esto divino que hay dentro nuestro salga a la luz. En palabras actuales sería para que tengamos conciencia de esa verdad interior que nosotros tenemos.
también es muy interesante. Las corrientes idealistas en educación formalmente se consideran a partir del siglo XIX, pero el idealismo viene desde esta época, pasando por el idealismo alemán, el que tiene mucha influencia en la pedagogía contemporánea es el idealismo alemán con Kant sobre todo, pero también está Fichte, está Schelling, son innumerables los pensadores, ¿sí?, que siguen esta corriente. Y el idealismo alemán va a decir que la verdadera esencia del objeto existe debido a la actividad subjetiva del pensamiento, que lo reconoce como algo real y no como algo abstracto. Se caracteriza por priorizar el pensamiento sobre la sensación, pero ya en el idealismo moderno y contemporáneo no sigue el modelo clásico de defender la existencia de las ideas fuera de la mente humana como un mundo aparte, sino que las ideas están en la mente del individuo. Y el que va a llegar a su teoría más acabada en este sentido va a ser Kant con el idealismo trascendental. Es bastante complejo, pero para que nos quede claro una cosita. Para que se dé el conocimiento, él va a decir que se pone en juego dos cuestiones. Por un lado, existe el fenómeno, que es todo aquello que se da en el mundo fenoménico, que se despliega y que podemos aprender a través de los sentidos. Pero también existe el noumeno, que es la cosa en sí, lo que la cosa es realmente. Y va a decir Kant que nuestro conocimiento tiene un límite y que el límite de nuestro conocimiento es el fenómeno. Podemos conocer todo lo fenoménico, lo que viene del exterior y es de algún modo procesado por nuestro intelecto y nuestro intelecto le da forma y se construyen los objetos, pero lo que la cosa es en sí no la podemos conocer. Ahora, Kant no niega la existencia del noumeno, pero dice que no lo podemos conocer. También tenemos al gran idealista moderno que es Descartes. Él dice que lo único de que no podemos dudar es que dudamos y por lo tanto encuentra una certeza absoluta. Lo único que es realmente cierto es que pensamos. Lo que existen son nuestras ideas, nuestro pensamiento. Y él aquí construye lo que se conoce como la duda metódica, que es un método a partir del cual se puede construir todo el edificio del pensamiento. Al reconocer que yo dudo de lo que soy, dudo de mis sentidos porque mis sentidos me pueden engañar, dudo de ese mundo exterior que me rodea, pero hay un punto inicial, un punto cero en el que no puedo dudar, que es que estoy dudando, y si estoy dudando estoy pensando. Y si pienso, existo. Hay una realidad, pero la certeza está dada por la indubitabilidad de ese pensamiento, ¿sí? Mi pensamiento me da garantía de certeza absoluta, porque si pienso, existo. En la actualidad el idealismo o las huellas de las distintas corrientes idealistas se encuentran en la educación. En primer lugar, plantean que es importante vincular al educando con el mundo exterior que los rodea. Ese mundo interior del educando debe estar vinculado con el mundo que los rodea y en el mundo en el que está inmerso, de tal suerte que esta educación busca propiciar un acercamiento mayor entre los educandos y la naturaleza y el mundo natural. Primera característica común para todas las teorías educativas de tinte idealista. Todas las corrientes idealistas coinciden que el ser humano está dotado de libertad, ¿sí? En el idealismo, el ser humano es considerado un ser espiritual que es responsable de sus propios actos. No depende tanto
para Platón, tanto para el cristianismo, a partir de San Agustín, como para Kant, sobre todo en la ética kantiana. Por ejemplo, Kant va a decir que la ley moral está dentro del individuo. Estas son teorías complejas, pero es para que entendamos cómo influye en la mirada sobre la educación y en la práctica educativa. Todos los pedagogos y todos los teóricos de la educación idealistas consideran que el individuo tiene inteligencia, tiene voluntad para actuar y tiene libertad para elegir actuar bien o para elegir actuar mal, para elegir conocer la verdad o seguir en un mundo de sombras y de penumbras al estilo platónico. Y en cuanto a la construcción del currículo, de los contenidos que propone una educación de tipo idealista, el idealismo cree que el currículo escolar debe centrarse en conceptos ideales a los cuales deben aspirar los educandos, pues de acuerdo con su concepción, todos los sujetos deben ser formados con altos valores morales, mentales y espirituales. ¿Sí? Tiene lógica, está conectado con esto que les expliqué antes. Entonces, una educación de tipo idealista va a aspirar sí a este vínculo con la naturaleza, sí a el conocimiento a través de algunas ciencias, pero la función y el sentido de la educación va a ser formar a personas en ideales, en valores morales, intelectuales, ¿sí? Y espirituales. Los estudios liberales van a tener gran importancia. Por ejemplo, en estudios universidades, ¿qué serían los liberales? La medicina, la ingeniería y también serían las ciencias de tipo formales, la matemática, la lógica, ¿sí? Que son ciencias que están construidas en torno a objetos abstractos, ideales. El método de enseñanza priorizado es el mayéutico, es decir, el método en el que el profesor formula preguntas que obligan al educando a analizar y dar respuestas cada vez más acabadas. Y como lo vimos a nivel axiológico, el educando debe vivir conforme a valores permanentes que lo pongan en armonía con el conjunto espiritual al que pertenece. Esto es muy importante. Toda educación basada en principios idealistas centra parte del proceso en la educación en valores, en lo axiológico, pero no cualquier valor, valores universales, valores que identifiquen al estudiante, al educando, que lo conecten con los valores de su grupo, primero familia, después comunidad, después sociedad. No tienen que ser valores ni contrarios ni que estén descolgados de los valores del todo social. Piensen ustedes que desde Platón hasta los filósofos contemporáneos de tipo idealista, la educación está ligada a la política también. La educación debe formar, para Platón debe formar al ciudadano que puede ser el gobernante, uno de esos ciudadanos va a ser el gobernante. Está orientada a formar un buen gobernante para que la sociedad tenga una buena vida, ¿sí? No se puede desvincular la educación del contexto social que es político también. En esta pedagogía el maestro tiene toda la importancia, pues está llamado a ser el modelo o figura a imitar. El docente tiene que ser capaz de despertar en sus educandos todas las capacidades, no como algo externo, sino como algo propio de ellos. El maestro idealista debe orientar al educando hacia un proceso de aprendizaje que en lo que se aprenda no sea simple acumulación de conocimientos, sino conocimientos que puedan servirle para su posterior incursión en la vida social. Miren el sentido social que tiene la educación en estos pensadores.
tiene un sentido moral que está vinculado con un sentido social. Y el rol de docente en las educaciones de tipo con influencias idealistas es central, porque el docente, como lo vimos con Platón, pero que lo vamos a ver hasta hoy, el docente debe ser el guía, debe ser el modelo a seguir, el que debe ayudar en este proceso de sacar a la luz todo eso que tiene el individuo dentro. Ahora, el sujeto del aprendizaje no es un sujeto vacío, que no tiene nada que aportar en el proceso de aprendizaje. Todo lo contrario, tiene mucho dentro, y eso que tiene dentro lo tiene que ayudar el docente a sacarlo y a reorganizarlo, a ordenarlo, a darle un sentido. El educando debe relacionar la información que procede del medio exterior con sus experiencias previas, de manera que lo aprendido tenga algún significado para él.